Hermanos, hermanas, amigos, buenas tardes. Dios los bendiga. ¿Cómo están? Espero todos estén muy bien en este bonito martes, ya martes. Hoy les vengo a contar una historia de la mujer samaritana, amigos. La mujer samaritana nos representa a muchos. Muchas veces nosotros la percepción del mundo que tenemos en realidad es el reflejo de nuestro mundo interior, amigos, la realidad de nuestro exterior, de lo que nos rodea. Nosotros muchas veces tendemos a culpar a nuestros semejantes, a nuestros hermanos, pero si somos sinceros, la verdad es que nuestra vida exterior no es otra cosa que el resultado de nuestra vida interior en todos los ámbitos. Esta historia está muy bonita, amigos, porque nos ayuda a entender cómo el único que nos puede hacer crucificar nuestra carne es Jesús. Cuando yo me refiero a la carne, amigos, es el ego. Aquí muchos utilizamos mucho la palabra carne, pero lo que queremos decir con esto es nuestro ego, nuestra personalidad. Muchas veces nosotros nos ponemos la mascareta al salir a la calle, nuestra personalidad, pero no sé si ustedes se han preguntado realmente quiénes son cuando están solos con ustedes mismos, cuando se miran al espejo y saben que, bueno, como en mi caso que yo vivo solo, cuando nadie los ve, realmente que solamente quedan ustedes y Dios. Realmente se han hecho esa pregunta: ¿quiénes son? ¿Por qué hemos actuado así? Realmente nosotros muchas veces nos quejamos de nuestra situación o de cómo nos tratan nuestros semejantes, amigos, pero la verdad nuestros semejantes solo nos tratan como nosotros les estamos diciendo, consciente o muchas veces inconscientemente, cómo queremos que ellos nos traten. Nuestra realidad, nuestra vida exterior es un reflejo de nuestra vida interior, y esto es más o menos lo que yo percibo con esta historia, de entre muchas cosas de esta bonita historia. Por cierto, se la recomiendo que la lean, de la mujer samaritana. Está en Juan 4:10, amigos, para los que gusten leerla, ¿verdad? Comienza así: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Aquí, amigos, vemos que le era necesario pasar por Samaria. No se nos dice específicamente a qué, pero pues obviamente ya con el diario de lunes, ¿verdad? Como se dice coloquialmente, sabemos que le era necesario precisamente para el encuentro con esta mujer, que este encuentro ya estaba predestinado desde la fundación del mundo, desde, desde antes de la creación del mundo. Ya Dios había decidido que se iba a encontrar con esta mujer en Samaria, ¿verdad? Entonces le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Esto también, amigos, aquí nos muestra la parte humana de Jesús. Jesús no solamente era la palabra de Dios encarnada, el Dios altísimo hecho hombre, también Él vino como hombre. Jesús se cansaba, aquí nos lo está diciendo claramente, se sentó cansado a descansar porque era la hora sexta. La hora sexta es el mediodía, para quien no lo sepa. Pues supongo que hacía mucha calor, ¿verdad? Y nos dice aquí viene lo interesante, amigos. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Fíjense, cómo aquí el creador del universo, el agua viva, también tenía sed, amigos, y con una simple frase
dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de beber, de comer, perdón. A lo mejor sus discípulos fueron a comprar de comer porque era necesario un encuentro personal de uno a uno íntimo entre Dios y esta mujer, ¿verdad? Tal vez si la mujer veía más hombres, no se iba a abrir tanto con nuestro Señor Jesucristo como se nos va a relatar a continuación. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Nótese aquí, amigos, que por eso les decía que muchas veces nosotros culpamos de nuestra situación a los demás, pero desde aquí ya la mujer está pensando: ¿cómo tú me pides a mí de beber, que soy mujer? ¿Por qué? Porque en aquel tiempo a las mujeres se les discriminaba mucho, amigos. En aquel tiempo sí se les discriminaba, ¿no? Como ahorita. Bueno, ahorita todavía en algunas partes, ¿verdad? Pero en aquel tiempo sí la discriminación ante la mujer era mucho. Pero ella no solamente dice: ¿cómo me pides tú de beber a mí, que soy samaritana? Sino antes pone un prejuicio, que soy mujer samaritana, ¿verdad? Entonces, ella se sentía inferior, no sabía todavía quién era nuestro Señor Jesús, pero ella ya con su pregunta ya desde nos deja ver que ella pues se sentía muy inferior como persona. Ahorita vamos a ver por qué, no solo porque era mujer. Entonces, porque judíos y samaritanos no se trataban entre sí, había mucha discordancia entre judíos y samaritanos, ¿verdad? Más que religiosos. Sí, religiosamente hablando y políticamente hablando, ellos no se querían, tenían muchas diferencias, sobre todo religiosas. Entonces, se nos cuenta aquí: respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. Fíjense, amigos, aquí Jesús ya le está dando a entender a esta mujer que este encuentro no fue casual y que esto no fue casualidad, que si ella supiera quién es el que le está pidiendo agua, ella le pediría a él y él le daría agua viva. La mujer obviamente no entendió, pero aquí está la importancia de nosotros abrirnos cuando se nos acerca a Dios. Se nos puede acercar a través de una persona, amigos, a través de la Biblia, a través de una serie de televisión. Dios tiene muchas maneras de hablarnos. Nosotros todo lo que tenemos que hacer es hacer lo mismo que hizo esta mujer, ¿verdad? A pesar de todos sus prejuicios, de todos sus congojos, de todos sus traumas, todo lo que traía era por dentro. Ella por dentro, perdón, ella no se cerró. Entonces aquí se nos cuenta: la mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Fíjense que aquí la mujer, aunque duda, no se refiere a nuestro Señor de manera despectiva, amigos. Se refiere como Señor. Ella le está diciendo Señor desde el principio. Aunque se muestra dudosa y reactiva porque dice que no tiene Jesús con qué sacar el agua del pozo porque es hondo, que de dónde tiene el agua viva, abre la posibilidad, no se niega rotundamente a recibir el agua, simplemente ella pues está dudando. Y aquí continúa: ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron de él sus hijos y sus animales? Aquí ya la mujer le está preguntando directamente a nuestro Señor Jesús si acaso él es mayor que Jacob, ¿verdad? Como todos sabemos, Jacob es pues se puede decir que Israel, después de que, bueno, esa es otra historia, pero
Sabemos que Dios le cambió el nombre de Jacob a Israel y de ahí la nación de Israel, ¿verdad? Entonces se puede decir que es el padre de los judíos, de cierta manera, Jacob. Entonces Jesús respondió y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Aquí fíjense la profundidad, amigos, se los voy a leer otra vez. Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Muchas veces nosotros estamos sedientos de atención, amigos, de amor, de atención, de reconocimiento, pero la única agua que nos va a quitar esa sed es el agua que Cristo nos da, amigos. Cuando nosotros nos damos cuenta quién es Jesús realmente, como le dice en esta misma historia a la mujer: si tú supieras quién es el que te pide agua, el creador del universo, el Dios Altísimo encarnado, Él también nos está pidiendo a nosotros, no nos está pidiendo agua a nosotros, pero aquí nos está dando a entender que si nosotros supiéramos quién es el que se quiere acercar a nosotros, habitar en nosotros por medio del Espíritu Santo, nosotros no volveríamos a tener sed de este mundo, amigos, de fama, de reconocimiento, de mujeres, de otras cosas que realmente, si nosotros nos ponemos a analizar, no son tan importantes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tendríamos la paz de saber que nuestro Creador, el ser más importante del universo, está en nosotros y Él nos quiere. Él nos quiere, simplemente nosotros tenemos que ser como la mujer samaritana, estar dispuestos, aunque tengamos dudas, aunque en nuestro interior tengamos muchas traumas, culpemos a los demás, tenemos que estar abiertos a la palabra de Dios como esta mujer. Entonces aquí se nos dice: la mujer le dijo: Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed, ni tenga que venir a sacarla. Aquí, aunque no se nos relata por qué la mujer iba a sacar el agua a mediodía sola, amigos, no sé si ustedes sepan, pero en la antigüedad se acostumbraba que las mujeres iban o por la mañana o por la tardecita, ya cuando el sol no estaba alto, a sacar el agua. Esta mujer iba sola porque ella pues se sentía rechazada por su comunidad, ¿verdad? Ella prefería el calor del mediodía que el juicio de sus semejantes. Ella, cuando Jesús le dijo que le iba a dar agua para que nunca más volviera a tener sed, pues ella a lo mejor se imaginaba de un agua mágica, ¿verdad? Que para que ya no tuviera ella que ir a ese pozo a sacar. Entonces Jesús le dijo: llama a tu marido y ven acá. Aquí Jesús está tratando el problema, el corazón del problema que traía esta mujer, amigos, aunque obviamente la sabiduría divina de Jesús, la mujer todavía no lo entendía, pero ahora vamos para allá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Aquí la mujer, nótese que no mintió, no aclaró que había tenido 5 maridos, ni que estaba viviendo en unión libre con un hombre. Pero tampoco mintió, dijo la verdad. Cuando Jesús le dijo: llama a tu marido, obviamente Jesús ya sabía que no estaba casada, que estaba viviendo en unión libre, ¿verdad? Pero ella habló con verdad: no tengo marido. Había tenido 5 y el que tenía actualmente su pareja no la consideraba como una mujer de valor por su pasado. Entonces no la consideraba digna, y ella misma tal vez no exigía casarse, aunque en ese tiempo casarse era muy importante, ¿verdad? Vivir en unión libre en aquel tiempo no era como ahorita, era como una deshonra.
ella no se sentía como una mujer de alto valor ni de valor para exigir matrimonio, ni mucho menos. Pero bueno, entonces aquí nos sigue contando la historia. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Aquí la mujer, pues obviamente, ¿verdad? Humanamente yo la entiendo, es siempre que nos confronta una verdad vergonzosa de nuestro pasado o nuestro presente, amigos, pues la mujer trató de cambiar el tema, ¿verdad? Cuando Jesús le dijo: bien has dicho que no tienes marido porque has tenido 5 y ahora el que tienes no es tu marido, ella intentó desviar el tema un poquito e irse por lo religioso, queriendo hacer entrar a nuestro Señor como en debate teológico de si en Jerusalén o en ese monte era donde se debía de adorar. Pero Jesús no entró en debate. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Aquí aquí Jesús nos está diciendo a todos, amigos, porque como les he dicho, esto es para todos. La mujer quiso entrar en un debate teológico, tal vez como para desviar la atención de su vida personal, ¿verdad? Tal vez a ella le avergonzaba un poquito. Pero aquí Jesús, con su inteligencia divina, su sabiduría divina, nos da a conocer lo que muchas religiones, muchas personas, muchos de nosotros, nos han hecho crecer, nos han hecho creer, y hemos crecido con esa falsa verdad, ¿verdad, amigos? La verdad es que ni en un lugar específico, físicamente hablando, literalmente hablando, no hay ningún lugar específico, ninguna parroquia, ninguna... o sea, los podemos... el que quiere adorar a Dios lo va a adorar en espíritu y en verdad. Aquí Jesús le dice: ni en este monte, ni en Jerusalén. Aquí se está refiriendo Jesús al templo de Jerusalén, ¿verdad? Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Qué nos quiere decir nuestro Señor Jesús con esto, amigos? Que Dios quiere que lo adoremos en espíritu y en verdad, no en un templo, o en una iglesia, o en un lugar, o en otro. Así nosotros nos podamos ir hasta Jerusalén, ¿verdad? También si no le adoramos de verdad y en espíritu, porque Dios es espíritu, aquí nos lo dice. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Nosotros somos seres espirituales, amigos. Esto, como les dije, desde el ego, pues la carne, o el ego, como ustedes le quieran decir, puede sonar chocante, amigos, pero nosotros, las personas, estamos diseñados para adorar. Y si no adoramos a Dios, siempre vamos a terminar adorando otra cosa. Y si no me creen, pónganse a pensar. Dios no quiere que lo adoremos porque Él necesite que lo adoremos. Él nos invita a adorarle. No nos obliga, porque nosotros tenemos libre albedrío. Y podemos hacer de ese uso de ese libre albedrío como mejor nos parezca. Pero Dios no nos obliga a adorarle. Él quiere que le adoremos, pero no nos obligan. Es decisión de nosotros. Pero nosotros no estamos diseñados nosotros estamos diseñados, para adorar, amigos. Si no adoramos a Dios, siempre vamos a terminar adorando o a una pareja, o a una religión, o incluso muchas veces yo he visto que incluso hasta un partido político, o un vicio, un estilo de vida. Pero nosotros somos adoradores, pero estamos diseñados para adorar a Dios. Y Dios está en nosotros, amigos. Dios no es un Dios como algunas religiones nos lo quieren hacer ver, como un juez inalcanzable. No, Dios nos lo dijo en otro pasaje
del Evangelio ya no nos llama siervos, nos llama amigos. Dios quiere que tengamos una relación íntima con Él, que le tengamos confianza, lo adoremos de verdad, en espíritu y en verdad. ¿Qué es adorarle, amigos? Pues nunca dejarlo fuera. Siempre tratar de reflejarlo, de que nunca se nos olvide que Dios está en nosotros. Dios nos hizo a su imagen y semejanza para que le adoremos, ¿verdad? Así como Él quiere. Nos dio libre albedrío. Eso también es parte de ser hechos a su imagen y semejanza. Entonces le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando venga Él nos declarará todas las cosas. Aquí la mujer pues obviamente tenía conocimiento del Mesías, ¿verdad? Lo que ella no sabía, que el Mesías estaba hablando con ella. Entonces Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Esta frase aquí, aunque cortita, amigos, aquí Jesús está detonando una bomba. Jesús, fíjense a quién escogió. Esta mujer había tenido 5 maridos y ella la escogió para revelarle. Fue la primera persona, al menos que se nos relata en los evangelios, fue la primera persona en evangelizar, en ir, en conocer quién era el Mesías, quién era el Cristo. Aquí Jesús está utilizando la palabra yo soy, la frase, perdón, el mismo nombre que Dios, el Altísimo, le dio a Moisés en la zarza ardiente en el libro de Éxodo, ¿verdad? El yo soy, el nombre del Dios Altísimo, aquí Jesús lo está utilizando. Yo soy el que habla contigo. Aquí, si la mujer, sin darse cuenta, ella es la primera que va a evangelizar, amigos. La primera que se dio cuenta, porque en ese entonces Jesús todavía no mandaba a sus discípulos, ni siquiera a sus discípulos habían mandado a evangelizar todavía y a curar. Entonces en esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablara con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Fíjense, amigos, la mujer que se avergonzaba, que iba a mediodía al agua para evitar miradas y conflictos y hablar con otras personas. Por eso les decía que muchas veces un encuentro con Cristo puede cambiar nuestro interior para que nuestro exterior sea diferente. Esta mujer se nos relata que ella iba siempre a mediodía por el agua, porque por su vida un poquito turbulenta, ¿verdad? Ella se sentía como inferior a las otras mujeres, indigna, prefería el calor antes que las miradas o las habladurías, perdón. Pero aquí algo que si leemos así a simple vista no ponemos tanta atención, pero si lo leemos más detenidamente, dice: dejó su cántaro y fue a la ciudad. Aquí cuando se nos relata que dejó su cántaro, amigos, está en el plano espiritual o metafísico, como le quieran llamar. Después de que se le fue revelado que estaba hablando con el Cristo, ella dejó su cántaro. ¿Qué es su cántaro? Todo lo que traía ella adentro, todos sus prejuicios de ella misma, sus limitaciones. Muchas veces las personas, como les decía al principio del video, por eso se los decía, son un reflejo de nosotros mismos. Ellos nos miran como nosotros les damos a entender, consciente o inconscientemente, que nos miren, que nos hablen, porque así nos sentimos nosotros por dentro. ¿Cómo queremos que nos traten diferentes si nosotros mismos no nos aceptamos muchas veces? Pero al ella dejar su cántaro después de la plática con Jesús, ella tiró todos esos prejuicios, todo su pasado, ella lo tiró. Dice: dejó el cántaro y se fue a la ciudad. Llegó con el cántaro cargando, pero regresó sin el cántaro. Y a esos mismos hombres, a todas las personas de esa ciudad que ella había estado evitando, fue y les dijo que
que había un hombre que le había dicho todo lo que había hecho, si no será este el Cristo. Y fíjense, aquí se nos relata, entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Aquí se nos relata que las personas de la ciudad no se cuestionaron y por qué esta mujer que ha tenido 5 maridos es la que viene y nos dice que se encontró con el Cristo. No le creyeron, amigos, le creyeron. ¿Por qué? Si era la misma persona que no querían tratar con ella. Porque su actitud de la mujer fue diferente, amigos. ¿Por qué fue diferente? Porque ella tuvo un encuentro con Dios. Muchas veces nosotros andamos gastando en psicólogos o en ese tipo de cosas. No digo que no sirvan, pero el mejor psicólogo que podemos tener nosotros siempre va a ser Dios, amigos. Recuerden que Dios examina los corazones y penetra los pensamientos porque Él está en nosotros. Dios es omnipotente y omnipresente, amigos. Para Dios no hay imposibles. Dios puede estar en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra y en nosotros, en todos los que lo aceptamos, ¿verdad? Porque Dios no va a estar habitando en una persona que no lo acepta. Dios nos dio libre albedrío y es decisión de nosotros, y nosotros le decimos: Señor, tú que examinas los corazones y penetras los pensamientos, entra en mi corazón, examínalo y mis pensamientos, y límpialos para que yo sea digno de que tú puedas habitar en mí, ¿verdad? Entonces, esta mujer, una vez que tiró el cántaro, ella ya no era la misma mujer de prejuicios hacia ella misma, ni se sentía ya menos. Ella salió corriendo, se nos relata aquí, y llamó gustosa a sus semejantes, ¿verdad? Que ella no fue egoísta, que es lo que debemos hacer nosotros también, amigos. Muchas veces nosotros, bueno, yo no creo que alguien que realmente haya tenido un encuentro con Dios sea egoísta, ¿verdad? Queremos compartir la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque queremos que todos lo conozcan, que todos se sientan en paz con Dios, que se sepan que si el creador del universo dio su vida por nosotros, amigos, pues nosotros tenemos, como si no nos gusta nuestra vida, tenemos que dejar de, como en este caso la mujer, tirar el cántaro, tirar nuestro pasado y comenzar una nueva vida en Cristo, ¿verdad? Con honra, con dignidad y con amor hacia nuestros semejantes. Yo siento que no hay mejor muestra de amor que compartir la palabra de Dios, amigos. Acérquense a Dios y Él va a sanar cualquier herida que ustedes tengan. Y bueno, amigos, pues esta es la historia de la mujer samaritana. Aquí continúa el relato, pero ese ya es un relato un poquito largo. Ya da para otro video. Yo espero seguirles trayendo aquí historias de la Biblia y compartir con ustedes lo que a mí me da para reflexionar estas historias, ¿verdad? Y espero les guste y les ayude. Dios los bendiga y pues nos estamos viendo pronto. Hasta la próxima, amigos.